Hermano, gracias y paz. La semana pasada estuvimos haciendo una introducción acerca de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Para los hermanos que no pudieron asistir ese día estudiamos el trasfondo de la epístola a los colosenses. Estuvimos hablando de quién escribió la epístola, dónde se escribió la epístola a los colosenses, en qué fecha más o menos aproximadamente se escribió esta epístola. Entonces dijimos que el autor de esta epístola fue el apóstol Pablo. La misma epístola nos da la autoría, o nos dice quién es el autor. Y al final de la epístola dice: yo, Pablo, la he escrito con mi propia mano. Escribo con mi propia mano, algo así. Vamos a ver cómo es que dice. Colosenses. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. Porque deducimos, hermano, de que aunque Pablo fue el autor de la carta, al parecer fue Timoteo quien la redactó y Pablo la firmó. Por lo que él dice aquí: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Entonces estuvimos hablando de que el autor de esta epístola fue Pablo. La escribió desde Roma en el año 62 aproximadamente. Es la fecha que más o menos le dan. Y la envió por medio de Tíquico, dice aquí el capítulo 4, versículo 7. Y entre las cartas que Pablo escribió desde Roma se encuentra la carta de los Colosenses, se encuentra Filemón, se encuentra Efesios y se encuentra Filipenses. Y estas cartas fueron enviadas por el apóstol Pablo por mano de Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. También estuvimos hablando del propósito por el cual el apóstol Pablo escribe la carta o la epístola a los colosenses. Estuvimos diciendo que Pablo recibió la visita de Éprafas, uno de los hermanos de Colosa, que trabajaba ante los hermanos. Visita a Pablo y le da un reporte sobre la iglesia en Colosas. Pero en el reporte que le da, le deja saber a Pablo que la iglesia en Colosas estaba siendo amenazada por algunas corrientes. La corriente del gnosticismo, del judaísmo y del ascetismo. Entonces Pablo se dispone a escribir esta carta, primeramente para enseñar a los hermanos acerca de la primacía y la preeminencia de Cristo. Y segundo, para poder combatir este tipo de corrientes o de herejías que de alguna manera estaban atacando a la iglesia. Todo el propósito de Pablo es doble. Primero, enseñar acerca de la primacía de Cristo. Y segundo,
poder combatir esas enseñanzas erradas que trataban de apartar a los hermanos de la sincera fidelidad a Cristo. También dijimos que el enemigo usa siempre ese tipo de corriente y de filosofía para tratar de apartar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el objetivo. Pablo le decía a los corintios, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes puedan ser engañados y puedan perder la sincera fidelidad a Cristo. Entonces por eso que Pablo toma su pluma y comienza a escribir. Entonces hablamos quién la escribió, dónde se escribió y cuál fue el propósito por el cual se escribió Colosenses. Y el tema central de esta epístola que estamos estudiando es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es superior a todo. Es el preeminente, el primero en todo. Entonces en esta carta Pablo va a hablar mucho acerca de la preeminencia de Cristo. No solo sobre nuestra vida, sino sobre el universo entero. Hoy entonces vamos a comenzar ya a estudiar la epístola. Vamos a comenzar a mirar los primeros versículos. Pero entonces vamos a leerla del capítulo 1 solo hasta el versículo 14. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ya leyendo estos 14 versículos, podemos entonces comenzar ya a estudiar esta epístola tan profunda del apóstol Pablo. Entonces, el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Acá Pablo se presenta ante los hermanos, hace una presentación de su persona. Acuérdense que los hermanos de Colosa nunca vieron al apóstol Pablo, no habían visto su rostro, dice aquí el capítulo 2. Entonces, Pablo se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces se presenta ante los hermanos y entonces usa el título de apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Persona que ha sido enviada con una comisión, con un mensaje. Pablo no usa aquí la palabra apóstol como para presumir alguna grandeza personal de él, como en el día de hoy. Porque en el día de hoy hay una epidemia de apóstoles, pero ese apostolado que se ve hoy día entre el pueblo cristiano, muchas veces lo que proyecta es más bien un egocentrismo entre los hombres, una manera de resaltar ello ante los demás. Sin embargo, cuando Pablo usa aquí la palabra apóstol, él no tiene ese espíritu de creerse que él es aquello, lo otro, no, sino como decir, soy un enviado del Señor. Pablo, enviado de Jesucristo. Dice aquí. Porque ese es, como dicen, el verdadero sentido de la palabra apóstol. Uno que ha sido enviado con una comisión del Señor. No tiene nada que ver con jerarquía, porque ahorita muchos hombres usan esa palabra como para tener cierta jerarquía sobre los hermanos. Entonces, no, yo soy el apóstol fulano de tal. Entonces es algo que como que le da caché a la gente que usa estos títulos. Sin embargo, bíblicamente, el apóstol es un enviado, alguien que ha sido enviado con una comisión, con un mandato. Y aquí dice, apóstol de Jesucristo. Y de verdad que el apóstol Pablo sí representaba bien este título, sí representaba el apostolado, porque la Escritura nos da las evidencias. Por lo menos en 2 de Corintios, vamos a ver, 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 11, mire lo que escribe Pablo. 1 de Corintios 12, perdón, 2 de Corintios
12, del 1 al 11, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que era el mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. ¿Te das cuenta? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice aquí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio de gloriarme. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todos, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, fíjense las características del apóstol Pablo. Aún todo lo que había recibido del Señor, él no usaba el apostolado para vanagloriarse, para exaltarse sobre los demás. En 1 Corintios 9:1, él dice: no soy apóstol, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Entonces dice: contra los que me acusan, en mi defensa. Y entonces él comienza a hablar también de ese apostolado que había recibido el Señor. Y entonces él dice que le es impuesta una necesidad. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Entonces Pablo era un apóstol a todo terreno. Era un hombre que realmente, hermanos, representaba bien el apostolado. Entonces esa primera frase aquí en Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo. No era un apóstol de una organización, de un grupo en particular, no. Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque fue el mismo Señor el que comisionó
a Pablo. Cuando a Ananías el Señor se le presenta ya en Hechos 9, él dice, ve a tal calle que hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Y allí está orando. Ananías le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y de cuántos males le ha hecho tu santo en Jerusalén. Y tiene autoridad. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento, y en el griego dice vaso, vaso escogido de este, para llevar mi nombre a los gentiles. Fue el mismo Señor el que comisionó al apóstol Pablo, el que le dio el apostolado. Entonces, qué interesante esta frase que estamos mirando aquí hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ah? Y en Gálatas 1 que dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Entonces, un apostolado que no fue que Pablo fue a Jerusalén allá y empezó a estudiar teología con Pedro y Juan y estuvo más o menos 3 años en un seminario y se ganó el título de apóstol, ¿no? Fue algo que se lo dio directamente el Señor. Y no era, hermano, algo que Pablo presumía. Era que Pablo se sentía grande. Al contrario, mire las expresiones del apóstol Pablo. Como él habla, en 2 Corintios 6, le llama la atención estas expresiones de Pablo. 6 versículo 3 en adelante. Es de notar, o sea, cómo Pablo representaba ese apostolado del Señor. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros. Esta palabra ministro es siervos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado. Qué ministerio del apóstol Pablo tan original, ¿verdad? Tan sencillo, tan genuino.
Dice en ayunos, en desvelos, en necesidades. Pero ahí va el apóstol, cumpliendo la comisión. Como engañadores, dice, pero veraces. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Esa es la característica, hermano, de un verdadero apóstol de Jesucristo. Uno que entrega todo por Él. Y así era el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, él se presenta aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Que los hermanos pudiesen conocer el apostolado, porque de alguna manera la iglesia también tiene que reconocer, dice la Biblia, que reconozcamos a los que trabajan, a los que nos presiden. No para rendirles alabanza, no, ni para tenerlo como más grandes que el Señor, no, sino para ver lo que el Señor está haciendo por medio de ellos. Entonces Pablo presenta aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo. La primera expresión que vemos en Colosenses. Pero hay algo más. A mí me llamó la atención y dice, por la voluntad de Dios. Es decir, que no fue algo que Pablo lo buscó. No, yo de repente yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser esto. No. Él deja claro que el apostolado que él tiene es por la voluntad de Dios. Es algo que a Dios le plació. Dios quiso que él fuese apóstol. En 1 de Timoteo hay algo interesante. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Fíjese, fue el Señor el que lo tuvo por fiel a él, poniéndome en el ministerio, en el servicio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, que me tuvo por fiel, porque él no era fiel, era un perseguidor, un blasfemo, pero al Señor le plació poner a Pablo en el ministerio. Por eso dice, por la voluntad de Dios. Porque todos los dones, todos los ministerios vienen de parte del Señor. Si no vienen de arriba, pueden estar certificados aquí abajo por el hombre. Hoy día hay seminarios y usted puede estudiar. No, yo voy a estudiar para pastor, yo voy a estudiar para él.
y hace su carrera. Y cuando termina, hermano, usted le dan una certificación, le dan un título y lo registran y todo. Pero eso no es de aquí abajo, de la tierra, terrenal. Pero el que vale es el de allá, hermano. En una oportunidad yo me inscribí en un seminario, siendo nuevo en el Señor. Me inscribí en un seminario, pero yo no tenía tampoco ninguna ambición de estudiar sino que quería conocer la palabra. Y me inscribí, estuve 3 años yendo a un seminario todos los sábados. Iba viendo materia de teología, de todas esas cosas. Ya cuando nos íbamos a graduar, el director del seminario dijo, mire, no se pueden graduar. Y yo digo, ¿por qué? Porque vienen otras materias, entonces tienen que esperar un año más. Y yo, no, pero si ya tenemos todo para la graduación, como más materia. No, tienen que... Entonces yo le dije, no, yo entonces llego hasta aquí, le dije yo, con esto. Entonces él me dijo, ¿y el título? Y a mí no me preocupa el título. El título que me importa es el de arriba, no este de abajo que ustedes dan. Sí, pero va a perder el título, mire que... Y que la materia le van a poner licencia. No, pero es que usted no me ha entendido, ya a mí no me interesa ser licenciado, ser teólogo, nada de eso. Yo vine aquí fue a aprender del Señor. Y bueno, yo pienso que ya está aquí. Sí, pero el hombre me hacía énfasis en el título. Y yo le dije, no, hermano, realmente yo pienso que esos títulos no tienen ningún valor. Lo que vale es lo que viene de arriba. Y con el tiempo me di cuenta, hermano, que cuando uno aprende a los pies del Señor, aprende más. Que en cualquier seminario uno lo que hace es gastar dinero y comprar guías y comprar libros. Y se llena de tantas cosas que al final uno no conoce al Señor. Conoce tanto la teología, pero menos a Cristo. Entonces lo importante es la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, hermano. La voluntad de Dios. Porque los títulos y los trofeos del hombre, eso se queda aquí abajo, hermano. Me contaba un hermano que él cuando estaba en la universidad, él compitió en una carrera. Dice, mira hermano, competimos en esa carrera que ellos, bueno, nos esforzamos. Y ellos ganaron y les dieron un trofeo. Bueno, ellos contentos celebrando. Dice, a los años, él llegó a ser profesor en la universidad. Y llegó a tener un cargo, entonces fueron a revisar un depósito donde había muchas cosas que habían que ver si votaban y no votaban. Y entre las cosas estaba el trofeo que les habían dado ellos, tirado en la basura. Y él dijo, tanto que nosotros nos esforzamos y mire dónde está lo que nos dieron. Ahí en la basura. Porque eso es terrenal, hermano. Lo que vale, hermano, es lo espiritual. Lo que viene, lo celestial. Entonces, el apostolado de Pablo no era algo que, como dije al principio, que él se fue allá a Jerusalén a estudiar allá con Pedro y Juan y le dieron allá el título. No. Mire lo que dice Gálatas. A mí me encanta Gálatas capítulo 1. Me encanta Pablo porque es que Pablo, aunque era muy sencillo, era un hombre muy osado en su hablar. Gálatas capítulo 1, verso 15, mire cómo dice. Pero cuando agradó a Dios, ¿se da cuenta? Es algo que viene de parte del Señor. Agradó a Dios. Algo que Dios lo quiso.
que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles que yo, sino que fui a Damasco y después fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces fíjense, no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Y más adelante dice, porque el que los llamó a ellos, el apostolado, también me llamó a mí. Él tenía claro, hermano, que el ministerio que él llevaba era un ministerio que venía, hermano, del cielo, que venía de parte del Señor. Por eso dice, por la voluntad de Dios. Entonces, esta frase de Pablo aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de verdad que hay mucha enseñanza solamente en esa frase. Si nos ponemos a estudiar la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, el llamamiento de Pablo, y ver, hermano, que los ministerios vienen de parte del Señor. Y si no viene de parte del Señor, hermano, lamentablemente, podemos ser hasta muy letrados, muy inteligentes, pero el Señor puede usar al pescador, al más tosco, al que no tiene letra, y dice, lo llamo para que sea mi apóstol. Porque dice que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando recibimos algo tiene que ser de parte del Señor. Porque si viene de parte de hombres, como dice la palabra, lo que viene de hombres, gloria de hombres recibirá. Pero si viene del Señor, hermano, nosotros lo vamos a cumplir. Aunque no tengamos ni siquiera un peso en el bolsillo. ¿Cuántas veces Pablo pasó trabajo, pasó necesidades? Llegó a quedar sin nada cuando iba a la isla de Malta. ¿Se acuerdan? Que el barco estuvo a punto de naufragar. Tuvieron que tirar todo el equipaje. Y Pablo llegó a la orilla sin nada. Y ahí, bueno, el Señor le dio provisión y mucha gente le trajo cosas al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no retrocedió porque él había sido llamado por el Señor. Entonces ahí vemos esta frase, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Que los colosenses tenían que conocer. Y nosotros también. Y tener claro cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque existe la voluntad del hombre, pero también existe la voluntad de Dios. Otra frase que vemos aquí en Colosenses. Y el hermano Timoteo. Después que entonces Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, entonces dice, y el hermano Timoteo. O sea que no era algo que Pablo proyectaba un ministerio unipersonal. No. Pablo tenía muchos colaboradores. Cuando usted lee el final de esta epístola, ahí va a ver los nombres de todos sus hermanos que estaban al lado del apóstol Pablo. No era que el apóstol Pablo andaba solo,
era solitario, ¿no? Estaba rodeado de muchos hermanos. Pero fíjese esa expresión, y el hermano Timoteo. Pablo incluye en este saludo al hermano Timoteo. Pablo era un hombre que conocía mucho del cuerpo. Usted lee la escritura, es el que habla más del cuerpo de Cristo. Y es bien sabido de que la obra del Señor en el Nuevo Testamento siempre es llevada por un grupo de hermanos. Es lo más bíblico. Cuando usted ve a Pablo escribiendo, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Siempre un equipo que salían a hacer la obra del Señor. Entonces me llama la atención esto que dice, y el hermano Timoteo. Pablo siempre estaba al nivel de todos los hermanos. Cuando usted lee esta carta dice, Epafras, consiervo. Un consiervo, un hermano que también trabaja. Entonces, cuando Pablo nombra aquí a Timoteo, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, porque Pablo va a hablar de Timoteo. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, estos ayos maestros, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo se refiere a Timoteo como un hijo amado, un hermano de mucha confianza en el Señor. Cuando Pablo llegó a Derbe, ¿qué dice Hechos capítulo 16? Dice que allí un joven llamado Timoteo. Y dice, y tenía buen testimonio de los hermanos que estaban en distintas partes. Y cuando Pablo vio a Timoteo, reconoció que Timoteo tenía un llamado del Señor, como él mismo lo dice en su epístola. Dice, aviva el fuego del don que te ha sido dado mediante profecía. Y entonces Pablo se lleva a Timoteo. Ahora Timoteo no solamente era un colaborador de Pablo, sino que también Timoteo era apóstol del Señor. Algunos hermanos dicen que Timoteo era pastor de Éfeso. En una oportunidad yo hablando con un hermano y dije, no hermano, Timoteo no era ningún pastor de Éfeso. Timoteo era un siervo del Señor, era un obrero del Señor, un apóstol del Señor. No, me decía el hermano, entonces le dije, vamos a leer 1 Corintios, vamos a aprovechar a leerla. 1 Corintios 16, versículo 10. Yo leía este versículo al hermano y el hermano era un hermano muy humilde, en verdad, y me dijo, oye hermano, no había leído ese versículo. Dice, y si llega Timoteo
Y como dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor, así como yo. Yo leí este versículo del hermano, era un hermano mayor, y conversábamos, y yo le dije, no hermano, con humildad, ¿no? Timoteo era apóstol del Señor. Y él me decía que no, y yo le dije, hermano, lea este versículo. Y él dijo, oye, yo no había leído ese versículo. Él hace la obra del Señor como yo. Entonces es interesante cómo Pablo, entonces, en esta carta también recomienda a Timoteo, o da a conocer a Timoteo. Creo que la palabra Timoteo significa amado de Dios, ¿no? Algo así. Timoteo, amado de Dios. Entonces me llama la atención esa frase que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Un hermano que también Pablo quería que las iglesias lo conocieran. ¿Por qué? Porque hacía también la obra del Señor. Entonces, una vez que Pablo se presenta a él y luego presenta a Timoteo, para que los hermanos puedan también conocer a este joven y para que veamos cómo el apóstol Pablo no era él solo, sino que traía un equipo. Entonces Pablo va a hablar a los destinatarios. Entonces mire lo que dice. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Una vez que él se presenta, entonces ahora Pablo nos va a hablar aquí de los destinatarios a los cuales escribe. Pero mire las palabras que él usa, o los títulos que usa, los apelativos, para hablar de estos hermanos. Dice, a los santos y fieles en Cristo. Usa esas dos palabras, santos y fieles. La palabra santo significa apartado, consagrado para el Señor. En el mundo católico nosotros pensamos que santo es una estatua allí que no se mueve. Ese es el concepto que hay de santo en el mundo católico, una estatua. O de repente una persona que hizo muchos bienes y se murió y entonces le ponen el título de santo. Eso en el mundo católico. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra santo es uno que ha sido apartado por el Señor, apartado del mal. Y esa santidad que poseen los creyentes no es una santidad que proviene de nosotros. Nosotros somos santos porque Él nos ha hecho santos. Cuando leemos Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el 11. Y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el título de santo, el Señor nos lo ha otorgado por su misericordia, por lo que ha hecho con nosotros. Estábamos en la inmundicia, como un trapo sucio, el Señor vino y nos recogió y nos lavó. Y ahora somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque el Señor nos sacó del basurero y ahora nos puso sobre la peña. Entonces somos santos por la gracia del Señor. Entonces él dice a los santos y fieles en Cristo. En medio de todo lo que vivían los colosenses y de tantas cosas que habían en Colosa, los hermanos habían permanecido fieles, hermanos. Fieles al Señor. Y por eso Pablo dice a los santos y fieles. O sea, reconociendo cómo en medio de esa situación los hermanos se mantenían apartados para el Señor. Y una de las características de la iglesia es que la iglesia es santa, es apartada del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo, alrededor se hizo algo que rodeaba, que era blanco. Como en el atrio había algo que rodeaba el tabernáculo, que marcaba una separación del tabernáculo con las demás tribus. Eso habla de la santidad. Santidad es apartado del mal, apartado y consagrado para el Señor. Entonces Pablo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Porque eso es lo que somos, hermanos, en Cristo. Fíjese que Pablo dice, me tuvo por fiel. En nuestra naturalidad nosotros no somos fieles, ¿verdad? Ni somos santos. Pero la gracia del Señor, que es abundante para con nosotros. Hay que ver, hermano, la gracia del Señor. Si nosotros tenemos algo de que gloriarnos, dice el que se gloríese ¿quién? En el Señor. Es en Él. Y lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Él. Porque Él nos amó. Nos tuvo por fiel. Nos justificó. Romano dice justificados por la fe. Nos hizo justos sin serlo. Entonces, todo esto es de pura gracia, hermano. Si algo hemos recibido no es porque, como decía un hermano, yo voy a salvar a este hermano porque es tan bueno, que yo voy a salvar a Carlito porque él es bueno. No, me salvó precisamente porque era un pecador perdido. Por eso es que nos salvó. Y Pablo me llama la atención y me gusta esa frase que dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y Él se pone de primero, de los cuales yo soy el primero. Algunos hermanos dicen que la traducción sería de los cuales soy el peor. Habría que investigar a ver, que dicen que la frase sería de los cuales yo soy el peor. Sería bueno también ver esa parte. Entonces los destinatarios de la carta, los santos, los fieles. Porque esta palabra no está escrita, hermano,
para el mundo. En estos días yo estaba en Venezuela, un señor me dice, mire, Carlos, que yo me he leído la Biblia, yo me leo la Biblia aquí. Sí, pero si no tienes al Señor, eso no le fue dado al impío. La palabra fue dada a los santos, a los que han creído. Entonces usted no ve que hay conversos que ellos creen que, no, que yo me leo la Biblia, que yo sé, eso no es para ti. Tienes que rendirte a los pies del Señor, porque esto ha sido dado a los santos. ¿Eh? La sabiduría oculta que no le fue dado a los reyes y a los grandes, sino a los pequeños. Escondiste estas cosas, Padre, dijo el Señor, de los grandes, y las daba a los pequeñitos. Aquel que es humilde de espíritu y tiembla mi palabra, dice Isaías, a él se daré a conocer mi pacto. Entonces Pablo le escribe a los santos y fieles, porque esto es dado a la iglesia. Son epístolas dadas a la iglesia de Cristo. Y luego dice que están en Colosas. Aquí está hablando de la localidad. Porque todas las iglesias de la Biblia son locales. Vemos la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Asia. Por eso dice, los que están. La iglesia la compone los que están en un lugar. Los santos y fieles que están en Colosas. Yo pertenezco a la iglesia de Ciudad Bolívar porque estoy aquí. Pero el día que yo me vaya de aquí a otro lugar ya no pertenezco. Porque no es que la iglesia es local. Los que están en Colosas. Y esta carta es escrita a todos los cristianos, sin excepción, que están en un lugar. Entonces es importante que aquí se resalta también lo que es la localidad de la iglesia. Entonces, qué interesante, hermano, lo que hoy estamos estudiando, solamente en el verso 1, un versículo, y podríamos durar toda la noche, solamente hablando de Colosenses 1. ¿Ah? La presentación que hace Pablo, el ministerio de Pablo, Timoteo, la voluntad de Dios, la iglesia, los santos. Y luego, en el saludo él dice, gracia y paz. Ese saludo es tremendo, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los judíos utilizaban solamente paz, la palabra shalom. Cuando el Señor aparece a los discípulos, Él dice shalom, paz a vosotros. Entonces siempre cuando alguien llegaba a una casa, shalom, paz. Ese era el saludo. Pero aquí los apóstoles colocaron gracia y paz. Porque no puede haber paz verdadera, hermano, sin la gracia de Cristo. Porque ¿qué es la gracia? Es todo lo que hemos recibido inmerecidamente del Señor. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces se da cuenta, gracia y paz. Nos damos cuenta, hermano, de que todo lo que hemos recibido del Señor ha sido por su gracia, por su bondad.
Y por eso te saludo, gracia y paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Pablo no era sabelianista, ni unitario, no. Él dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque existe el Padre, pero también el Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo. Entonces, gracia y paz. Entonces, cuando vimos esa palabra gracia, hermano, tiene que poner a latir nuestro corazón. La gracia del Señor, que nos trae la paz. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo viene de parte del Señor, su gracia. Y su gracia nos ha dado su paz. Entonces, hermano, pienso que por hoy, pues ya solamente con estos dos versículos, creo que es suficiente para abrir este estudio tan hermoso que tenemos en la epístola a los Colosenses. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor y dejamos abierto para la mutualidad, para que los hermanos también puedan aportar más sobre la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, porque en esta noche hemos podido mirar tu palabra, Señor. Tu palabra es luz y lumbrera a nuestro camino. En ella, Señor, vemos tus inescrutables riquezas, Señor, y tu amor. Porque no vemos a Pablo, no vemos a Timoteo, te vemos a ti, Señor. Todo lo que tú haces, Señor, a nuestro favor. Y todo tiene, Señor, un propósito, que tu nombre sea exaltado en toda la tierra. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y ayúdanos a seguir a tus pies, Padre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.